Bueno, buenas tardes. A mi grupo nos tocó los medicamentos antigripales. Estamos conformados por Natalia López, Luisa Betancourt, Kelly Torres y mi persona Oscar Naranjales. Bueno, los medicamentos antigripales como tal no son un grupo farmacológico, son medicamentos que debido a su principio activo actúan en disminuir o mermar los síntomas de la gripe o el resfriado común. Pero como tal, no sé, los medicamentos antigripales no son un grupo farmacológico. Bueno, ¿qué son los medicamentos antigripales? Como les acabo de decir, son medicamentos que buscan disminuir o mermar los síntomas de la gripa y el resfriado común. Síntomas como la descongestión nasal, el lagrimeo, la tos, fiebre, los ojos llorosos. Bueno, un punto para tener en cuenta es que esos medicamentos no se pueden adquirir en todo tipo de farmacias o droguerías, inclusive en tiendas, porque son medicamentos de venta libre, son medicamentos que no necesitan receta médica, pues como tal. Eh, y su uso es muy frecuente pues por toda la población antes de ir a atenciones pues médicas. Generalmente las personas que siempre les da gripa o resfriado siempre tratan la enfermedad con medicamentos antes de ir a una consulta, siempre. Ya en casos mayores, cuando por ejemplo se complica, que le da vómito, que la fiebre sube 38 grados, por así decirlo, entonces en estos casos ya sí se acude a unas urgencias o a un centro hospitalario, pues a una IPS. Bueno, tratamiento definitivo para la gripe como tal no hay. No hay porque hay varios tipos de gripes. Los que más son fue la A, la B, la C, la D, que son pues como unos tipos de gripes, y de ahí se subdividen a más tipos, unos subgrupos. Entonces hay muchos tipos de gripe. Entonces como tal cura pues para la gripe no hay. Listo, bueno. Para hablar también de qué presentación del medicamento es más eficiente contra la gripe. Una ampolla, un sobre o un jarabe, una cápsula. Eh, ¿Qué presentación más eficiente como tal? No. ¿Por qué? Porque cada medicamento antigripal actúa más que todo en cierto tipo de síntomas. Entonces, para la tos me serviría más un jarabe que, que una tableta de acetaminofén. Pero para la fiebre me serviría más un antipirético que un jarabe pues en su caso para la tos. Entonces como tal, que presentación que sea más eficiente como para la tos, para la gripa, perdón, como tal no hay, depende para los síntomas que queramos tratar. ¿Qué pasa aquí? Que hay medicamentos que hoy en día la mayoría son conjugados, por ejemplo el Hospirin comercial, el el acetaminofén, el Dolesforte, bueno, el, nos- el Dristan, que son conjugados de fenilefrina, clorfenilefrina, más acetaminofén, algunos con codeína. Entonces, estas uniones de varios medicamentos son las que más usan la población como tal hoy en día, porque alivian más rápido los síntomas de los medicamentos, de la gripa o de los resfriados pues comunes. Entonces, bueno, lo correcto aquí sería preguntar en la farmacia, o como es de venta libre, preguntar en la farmacia cuál es el más indicado para los síntomas que yo tengo.
no preguntar, deme un antigripal, sino que tengo ciertos síntomas, ¿cuál cree usted que es más indicado? O no recurrir, pues no confundir esto con la automedicación o la autorrecetación, pues eso es aparte. En este caso estamos hablando de un medicamento de venta libre, entonces pues en este caso, entre comillas, se puede. Entonces, también a tener en cuenta mucho el peso, la edad, eh, estos dos punticos, el peso y la edad. Y las otras y patologías pues que se tengan antes de comprar un antigripal, porque son pocos los eventos pues que se a nivel general pues son pocos los eventos pues que se han reportado así graves, pero puede que uno sea por así decirlo alérgico a la fenilefrina, por así decirlo, y me compré un conjugado que tenga acetaminofén, fenilefrina, por así decirlo. Entonces, esto probablemente me genere una reacción alérgica. Entonces, siempre va a ser muy importante preguntar y decir también si soy alérgico, si sufro alguna patología, si tomo algún otro medicamento para que no haya interacción con el medicamento pues que me voy a tomar como tal. Entonces, bueno, eh, ¿qué más les digo? Pasemos acá. Estos son los grupos farmacológicos de los cuales podemos hablar, que hay medicamentos clasificados como antigripales. Por eso los antigripales no era un grupo farmacológico, sino que hay varios medicamentos que debido a su acción terapéutica o a su lugar de acción se clasifican. Entonces están los analgésicos, los antipiréticos, los antitusivos o antitusigénicos, los descongestionantes nasales y los antihistamínicos. Bueno, los analgésicos reducen el dolor, algunos antiinflamatorios, pero los analgésicos, pues como por la abreviatura de su nombre lo dice, es para reducir o mermar el dolor. Los antipiréticos tratan la fiebre, que es un punto muy crucial en la gripe. Ya sabemos que si se eleva a temperaturas que sobrepasen pues lo normal, hay que ir por urgencias pues. Bueno, están los antitusivos que sirven para tratar la tos con flema, la tos seca o la tos irritativa. Están los descongestionantes nasales que ayudan para aliviar o descongestionar los tejidos nasales, para que cuando están inflamados los desinflaman, por así decirlo, y permiten pues que la congestión merme, el dolor merme y que se pueda respirar mejor. Pues es un alivio a la congestión nasal como tal. Y los antihistamínicos sí alivian síntomas de alergias, más que todo bloquean el efecto de la histamina y sirven para la alergia pues como tal. Acá tenemos un ejemplo de analgésicos, que es el paracetamol, también conocido como acetaminofén, y acá la aspirina, que es el asa de 100, el asa acetilsalicílico de 100. Bueno, ahorita hacemos un paréntesis ahí. Los antipiréticos tenemos el naproxeno y la dipirona. En los antitusivos tenemos jarabes, la mayoría son jarabes, como el jarabe de la hidrocodeína, o este comercial que se llama Romilar, que es destrometorfano. Vamos ahorita. Esos son descongestionantes nasales como la fenilefrina o la oximetazolina también nasal, las meningocóticas. Los antihistamínicos, que ya estos son como para las alergias, que es la clorfeniramina y la acetiricina. Listo, bueno. Entonces, ya para hablar por aquí, nosotros como tal estábamos hablando pues de la vía oral.
de la vía oral, de la vía disponibilidad pues de la vía oral, y escogimos más que todo pues de la vía oral el medicamento que es el acetaminofén. ¿Por qué? Porque pues es como el más común, pues es como el más común, entonces escogimos pues el acetaminofén, y, y consultamos pues que se absorbe en el intestino delgado, principalmente, pero también hace su función ya principal pues en el hígado, en el hígado. Tiene una biodisponibilidad de un 60 a un 70% y su concentración plasmática máxima es entre aproximadamente de 30 a 60 minutos, y de 1 a 2 horas su distribución pues total como tal. Como le dije, se absorbe principalmente, este antigripal se absorbe principalmente en el intestino delgado y se biotransforma en el hígado, y su excreción es renal por medio pues de la orina. En el organismo disminuye la síntesis de de prostaglandinas, disminuye la síntesis de las prostaglandinas, actuando principalmente en el ciclo, en la ciclooxigenasa. Entonces, y ahí causa efecto también en el hipotálamo, que le di. Bueno, ¿qué más les cuento? Acá teníamos como tal la farmacocinética y farmacodinamia del paracetamol, como les dije, de un 60-70%, y que alcanza sus concentraciones plasmáticas, como les dije, entre 40 a 60 minutos. La vida media en el organismo es de 2 a 4 horas, como lo dice acá, y como tal. Porque hice un paréntesis en estas diapositivas, porque nosotros estábamos haciendo la actividad escogiendo un medicamento de cada grupo farmacológico y haciendo pues la farmacocinética y farmacodinamia pues, de cada uno de esos medicamentos. Entonces, por ejemplo acá de los antihiperépticos habíamos escogido el naproxeno, y el naproxeno se absorbe también en el tracto gastrointestinal y con una biodisponibilidad del 95%. De los antitusivos habíamos escogido este, que es el dextrometorfano, pero como la profesora, pues como usted profe nos indicó, no tendríamos que hablar pues de un medicamento como tal, sino de los antigripales en general, sino que como de estos antigripales se dividen en tantos grupos farmacológicos, por eso optamos por escoger uno que fue el acetaminofén, que es como el más común que la gente toma, generalmente para el dolor, para la fiebre, pues por sus varias acciones que tiene. Inclusive algunos lo clasifican como en varios grupos farmacológicos, entonces por eso fue que quisimos escoger pues como el acetaminofén. Entonces ya como conclusiones pues tenemos que en sí la gripa y los resfriados comunes son enfermedades tratables en casa, que en sí como tal no son una urgencia si no sobrepasan ciertos límites, ciertos síntomas, si empieza a haber vómitos, si empieza a haber fiebre, si empieza a haber pues este tipo de cosas. Como recomendaciones para la gripa se recomienda tomar mucha agua y descansar. Acá en Colombia no se ve tanto eso porque pues por una gripa no te incapacitan como tal, de pronto por el día que uno consulte. Y como lo digo, como también otra conclusión, está la alerta si a la gripa o al resfriado común se empiezan a sumar otro tipo de síntomas, ya por ejemplo afecciones respiratorias, bronquitis, dificultades para respirar, ya no tanto por la congestión nasal, sino ya más del tema respiratorio de los pulmones. Y ya como conclusiones, esa es la bibliografía, y espero que haya quedado todo claro, profe.
Muchísimas gracias, Dios los bendiga.